Otro de los términos de los cuales hemos estado hablando a lo largo de esta presentación es precisamente que hemos dicho que la adolescencia es una neurosis saludable de crecimiento. ¿Pero por qué crecimiento? ¿Por qué neurosis de crecimiento? Porque todo adolescente está obligado a pasar por esta neurosis y eventualmente deshacerse de ella. Todo adolescente tiene que estar confundido, todo adolescente tiene que pasar por momentos en los cuales no sepa ni qué está pasando en su vida. Es normal que suceda esto, pero que eventualmente lo va a ir superando y va a llegar a esa etapa de madurez. Está obligado a padecer el asalto de sus pulsiones, la intransigencia de su superyo y por fin a conciliarse. Y ese es el objetivo de todo esto, que al final la neurosis va a pasar. Yo voy a poder lidiar correctamente entre las pulsiones tan grandes que tengo adentro, como también de esas exigencias tan fuertes de mi superyo, y yo voy a poder decir, ¿sabes qué? Vamos a lidiar con esto, vamos a buscar un punto medio y vamos a realmente a seguir funcionando y a crecer y a madurar, que de eso se trata precisamente todo esto de lo que hemos estado hablando hasta este punto. Entonces, ¿cómo podemos entender a este adolescente normal? ¿Cómo podemos realmente saber qué está pasando dentro de la mente? ¿Cómo podemos ayudarlo? Y hay dos maneras en las cuales podemos conceptualizar esta tormenta tan grande que sucede en la cabeza, en las emociones de este adolescente neurótico por el cual, digamos, todos fuimos. Primero, podemos utilizar el modelo del conflicto que opone, por un lado, las pulsiones, de las que ya hemos hablado, púberes, que se exteriorizan en comportamientos impulsivos, y por el otro lado, la represión brutal de estas pulsiones por parte del superyo despiadados, ¿sí? Lo que hemos estado hablando hasta ahorita, es decir, estamos hablando de una neurosis, ¿sí? Pulsiones muy fuertes, demandas muy grandes, yo en medio que no tengo idea de cómo voy a poder resolver este conflicto. Esta lucha entre las pulsiones y el superyo, entre el cuerpo y la cabeza, se traduce en el adolescente por medio de una neurosis histérica difícil de manejar para los padres, ¿sí? Es un caos, es un problema constantemente, quiero hacer algo, me siento enojado, pero no puedo hacerlo, entonces, ¿sí? Constantemente entre la mente y el cuerpo hay un problema muy grande. Y esta neurosis histérica, pues obviamente se vuelve complicada para los padres. Es una neurosis, no obstante, sana. Es algo que tiene que pasar, que evoluciona a lo largo del periodo del adolescente y que se disipa por sí misma en las puertas de la vida adulta. Eventualmente va a pasar, eventualmente se va a acabar, pero pues tenemos que poder aguantar ahí, ¿no? Y que no nos sobrepase esta neurosis tan caótica y tan complicada en ocasiones de entender. Pero también podemos concebir la tormenta psíquica del adolescente utilizando un segundo modelo conceptual. Es decir, estamos entendiendo esta adolescencia como un duelo de la infancia perdida. ¿Y a qué nos referimos con esta infancia perdida? Aquí realmente el adolescente no solo está pasando por esta neurosis histérica, ruidosa, conflictiva, contradictoria, etc., sino está pasando por un proceso lento, doloroso y profundo de un desprendimiento del mundo infantil. Se los platicaba al principio, el adolescente poco a poco se va alejando de ese niño que fue. Ese adolescente tiene que poder despedirse de ese niño con el cual creció tantos años, ¿sí? Y que tiene que empezar a querer a ese otro en el que se está convirtiendo. Oye, pero si todavía me gustan mucho mis figuras de acción y todavía me gusta mucho ver caricaturas, oye, pero ya no las puedes ver porque ya no es algo aceptable. ¿Qué te van a decir en la escuela? ¿Sí? Entonces, poco a poco el adolescente se tiene que ir despidiendo de ese mundo infantil con el que creció y que además quiso mucho y que se la pasó muy bien y que además era un mundo lleno de diversión, sin preocupaciones, y ahora ya estoy viviendo un mundo de pura responsabilidad y de estrés y de cosas que, oye, ya no me gustan, ¿no? Ya no me está gustando tanto, ¿sí? Yo quiero regresar a esa etapa en donde ni siquiera me tenía que preocupar cómo me iba a vestir, ¿no? Ya tenía todo listo en mi casa, yo pedía algo y me lo compraban, y ahora, híjole, quiero algo, me lo tengo que comprar yo y tengo que trabajar y tengo que, ¿no? Y entonces una cosa tras otra, pues obviamente va a ser algo muy difícil que el adolescente tiene que ir poco a poco dejando. Por eso es muy importante que cuando estemos frente a ese adolescente,
¿sí? Digamos siempre, siempre tengamos en mente. De la misma manera que sin que nos damos cuenta nosotros, día a día, vamos creciendo, vamos muriendo, nuestro cuerpo, esas células se van desprendiendo poco a poco. En el adolescente lo que está pasando es que cada segundo esas células que se van perdiendo es precisamente de su infancia, ¿sí? En el interior de este joven, poco a poco, lentamente, día a día, va desprendiéndose de a poquitos de esa infancia de la que él realmente vivió mucho tiempo y que realmente está extrañando y que pues cada día pues poco a poco se va perdiendo, ¿sí? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso, que cuando tenemos a este adolescente enfrente de nosotros, tenemos que entender que es alguien que está en duelo, ¿sí? Que está en un duelo por ese niño que fue. Y tenemos que poder entenderlo y tenemos que poder ser empáticos. No solo quedarnos con lo llamativo, con lo ruidoso del propio adolescente. Eso es muy fácil, ¿sí? Nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener esta capacidad de empática, poder conectarnos con ese adolescente, poder sentir junto con él y de hecho ayudarlo a sentir. Ayudarlo a traducir esas palabras que él mismo no puede poner, ¿no? Esos sentimientos que él no puede poner en palabras. Es algo que tenemos que hacer, y más como profesionales de la salud. Sabemos que esta es una pérdida sorda que no se ve ni se siente, pero que confirma inexorablemente hasta la conquista de la madurez. Es muy lento, poco a poco, pero es algo que duele. El adolescente, por lo tanto, crece realizando paulatinamente y sin saberlo el duelo de su infancia, ¿sí? Eso es lo que está pasando. El adolescente se está despidiendo del niño que fue. El adolescente está queriendo ya seguir adelante con su vida, pero también está sufriendo por lo que está dejando atrás, ¿sí? Que eventualmente va a pasar, pero pues es algo que nosotros como profesionales, como adultos, tenemos que poder entender en el adolescente y no quedarnos únicamente con lo que nos incomoda a nosotros. Entre los diferentes signos que darán testimonio del fin de este duelo y de la entrada a la edad adulta, hay uno esencial para nosotros y al que volveremos, es decir, el aprendizaje de otra manera de amar a sus nuevos compañeros y de amarse a sí mismo. Podemos decir entonces que ser maduro es haber adquirido una nueva manera de amar al otro y de amarse a sí mismo, ¿sí? El adolescente tiene que aprender a amar de forma diferente a las personas que lo rodean, a su familia, a sus amigos, a su medio ambiente, pero también tiene que aprender a amarse a sí mismo de una forma diferente, ¿sí? Pero pues tenemos que poder soltarlo para hacer eso, porque las cosas cambian. Entonces, ¿cómo podemos definir la adolescencia a partir de todo lo que hemos estado platicando hasta este momento? Podemos definir la adolescencia como una histeria y un duelo necesarios para convertirnos en adultos, ¿sí? Es ese conflicto interno tan fuerte que existe dentro de nosotros y ese duelo tan grande que tenemos que poder vivir para que eventualmente nos convirtamos en el adulto que seremos o que somos en este caso.